Buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un lindo día. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día que Él nos da. Y como cada mañana tenemos nuestro devocional, pues vamos en este tiempo a meditar en la palabra de Dios. Y vamos a ver algo en el Salmo 1 y 2. Hay ciertas cosas que como hijos de Dios, que como pueblo de Dios, las minimizamos, a veces las dejamos pasar por alto, pero Dios no. Una de las cosas que Dios dice en su palabra, que Él es un Dios fuerte y es un Dios celoso, ¿no? Y bueno, vamos a ver en el verso 1, nos dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. ¿Sabe usted que para Dios es muy importante la fuente en la que nosotros recibimos un consejo? Muchos de nosotros podemos decir: yo tengo mi mejor amiga, mi mejor amigo. Quizás a veces decimos: pues yo, qué sé, tengo mi vecino o alguna persona de confianza, ¿no? Pero hay algo que a Dios no le agrada, algo en lo que Dios nos habla a través de este salmo, es que dice que es bienaventurado o bendecido o bendito el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Esto nos enseña que es muy importante de qué tipo de personas nosotros recibimos un consejo, ¿no? De qué tipo de personas nosotros estamos recibiendo un consejo, de qué tipo de personas nosotros estamos recibiendo quizás un ejemplo, una enseñanza. Y para Dios esto es importante, porque muchas veces podemos contarle algún problema, alguna situación a alguien que en primer lugar no tiene a Cristo en su vida, no tiene el Espíritu Santo, no es una persona que en su interior haya ese temor a Dios. Cuando nosotros recibimos un consejo de una fuente equivocada, podemos cometer muchos errores de los que muchas veces Dios nos quiere librar. Y este texto es algo que se escucha tan sencillo, pero tan importante, porque Dios dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Entonces la pregunta a meditar es: ¿de qué personas yo recibo un consejo? ¿A qué personas les estoy prestando mis oídos? Son cosas muy importantes, porque si usted y yo recibimos un consejo de alguien que Cristo no es el centro de su vida, que la palabra de Dios no habita en esa persona, que el Espíritu Santo no está en esa persona, entonces no voy a recibir luz. Lo que voy a recibir es un consejo que me va a traer más confusión y que me va a guiar hacia la oscuridad. Porque donde no está Cristo, no hay luz. Recordemos lo que dice la palabra,
que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos situaciones y queremos que alguien nos escuche o necesitamos un consejo y a veces acudimos a las fuentes equivocadas, ¿no? A veces adultos, a veces jóvenes, a veces los jóvenes, muchas veces podemos decir nuestros padres no nos entienden, pero mis amigos del colegio me comprenden. Entonces, Dios dice en su palabra que es bendecido el hombre que no anda según el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Es decir, cuando usted y yo necesitamos un consejo, una dirección, es necesario acudir a la fuente correcta. Y Dios ha puesto en su vida y en mi vida personas en las cuales nosotros podemos acudir cuando necesitamos una orientación, un consejo, una guía, que son nuestros padres espirituales, que son nuestros pastores, que son las personas principales a las que Dios ha puesto dentro de su pueblo. Entonces son las personas correctas a las que usted y yo debemos acudir. Como hijos de Dios y como pueblo de Dios, no podemos pedir un consejo a personas que no tengan a Cristo en su vida. Lo que es peor, muchas veces pensamos que son personas quizás profesionales, personas que tienen conocimiento en muchas cosas. Y está bien, pero lo más importante es que esa persona tenga el Espíritu Santo y la palabra de Dios morando en sí para recibir un consejo que venga de parte del Padre. ¿Ok? Entonces, podemos comprender que para Dios es importante a las personas a quienes nosotros escuchamos, ¿no? Para Dios es importante las personas a las que nosotros pedimos un consejo, porque eso es algo que nos va a guiar en nuestras vidas, nos va a direccionar, nos va a encaminar. Todo consejo que usted y yo recibimos de cualquier persona nos va a dar un rumbo, nos va a dirigir. Y si nosotros no escuchamos a las personas correctas, podemos terminar en una prisión de oscuridad, ¿no? En una prisión de oscuridad donde no vemos una salida. En una ocasión, el salmista David dijo: Señor mi Dios, alumbra mis tinieblas. ¿Y cuándo hay tinieblas en nuestras vidas? Cuando muchas veces hemos tomado consejos equivocados de personas erróneas, de personas que no tienen al Espíritu Santo. Pero a través de este pequeño texto podemos comprender que cuando usted y yo estamos en una necesidad, cuando necesitamos un consejo, una dirección, cuando necesitamos una lámpara en nuestras vidas, algo que guíe nuestro camino, Dios ha puesto ministros dentro de su pueblo. Así como el pueblo en los tiempos del Éxodo, Dios puso a Moisés, Dios levantó a muchos líderes como Josué. Lo mismo es en este tiempo. Dentro de cada congregación, Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto padres espirituales, Dios ha puesto personas en niveles un poco más altos para que sean personas con la guía de Dios, con el temor de Dios y la palabra que mora en ellos, puedan direccionar a su pueblo. Entonces, cuando usted y yo estemos en un aprieto y necesitemos un consejo, una dirección, las personas correctas no están afuera, no son los amigos del colegio, no son los vecinos que están por su casa, no son mucho menos las personas que quizás han abandonado a Dios por ningún motivo. Podemos buscar consejo en ellos. Bendecimos a esas personas y oramos por ellos, pero las personas correctas a las que debemos pedir un consejo son los ministros que Dios ha levantado dentro de su pueblo, porque por algo Él los ha levantado y les ha dado la autoridad para hacerlo. ¿Ok? Que
Que Dios les bendiga.